tengo que acomodar bien porque esto es largo, así que... Bueno, ¿cómo están, hermanos? Bien. ¿Bien? Es una alegría poder estar acá y disfrutar. ¿Vieron el cielo que el Señor nos regaló? Algunos se reían cuando yo dije que el Señor me dijo que iba a ser un día espectacular. Y algunos me miraban y se reían, ¿o no? Pecaron de incredulidad. No creyeron que el Señor me hablaba, ¿no? Ahora les queda la duda. ¿Le habrá hablado o no le habrá hablado? ¿Está haciendo un chiste? ¿No está haciendo un chiste? Que les quede la duda. Quiero compartir más que una prédica. Sí, voy a predicar. Pero quiero compartir algo que quizás muchos de ustedes saben o conocen, pero que estaría bueno hoy poder recordar. Y es esto que yo le puse como título a la predicación, no sé si se alcanza a ver ahí, que dice: un mediador, un salvador. Y hay una palabra ahí en 1 Timoteo 2:5 que dice: porque hay un solo Dios. Tremendo esta declaración, ¿no? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese mediador? Y lo dice ahí mismo, al final del texto: Jesucristo, hombre. Y pensando en esto, lo que dice al final, Jesucristo, hombre. ¿Por qué no dice Jesucristo Dios? Si al principio dice hay un solo Dios y un solo mediador. Y es justamente porque Dios se hizo hombre para salvarnos. Y esa declaración es verdaderamente tremenda. Yo quisiera simplemente reflexionar en dos cosas. La primera en esta, que dice un solo Dios. ¿Dice eso ahí? Un solo Dios. Muchas veces he escuchado, y muchos de ustedes quizás lo dicen o lo han dicho: todos los caminos llevan a Roma, ¿o no? Todos decimos, todos los caminos llevan a Roma. O decimos, no sé, si quieren ir a ver al Papa, puede ser. O muchos decimos que no importa en lo que creas o en quién creas, lo importante es creer, hay que tener fe. Pero lo que enseña la Biblia es totalmente diferente. Enseña que justamente no hay muchos dioses, que no hay muchos caminos, que solamente hay un Dios y solamente hay un camino. Ahí en la Biblia, desde el principio, hay un libro que se llama Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 35, que dice: a ti te fue mostrado, fíjense lo que dice porque es tremendo, ¿no? Para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Y subrayemos eso, no hay otro fuera de Él. Más adelante en el versículo 39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro Dios, un solo Dios. Puede parecer absolutista, puede parecer, no sé, ¿qué más puede parecer esto, no? De afirmar, ¿y quién dice que hay un solo Dios? ¿Y por qué hay un solo Dios? Si yo no puedo creer en otro Dios, no puedo creer en otra cosa. Sí, de hecho la gente lo hace. Pero la realidad va a ser cuando termine nuestra vida, ¿a qué nos vamos a enfrentar, verdad? Cuando nos encontremos cara a cara con este único Dios. Podemos decir cualquier cosa, pero Él de alguna manera se reveló. Dios se reveló a través de la naturaleza, a través de sus profetas, a través de la historia. Dios se reveló y se mostró como único Dios. Y todas las cosas, dice la Biblia, están bajo su autoridad, su poder, su dominio. No hay otro Dios. Y dice algo también tremendo Santiago. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creen que Dios es uno? Bien. Bien haces, dice. Pero también los demonios creen. Wow, los demonios son creyentes, como nosotros. Y la cuestión es que ellos tiemblan. ¿Por qué? Porque saben a quién se enfrentan y tienen de alguna manera temor de Dios. El saber que Dios es uno no es suficiente.
o el creer en un único Dios no es suficiente. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando este único Dios nos creó los cielos, la tierra, nos creó a nosotros, estamos dependiendo y en deuda con Él, le debemos la vida. Cada día que vivimos, cada minuto que respiramos, estamos en deuda. Es más, cuando nacimos ya debíamos 9 meses de alquiler del vientre de nuestra mamá. Ya antes de nacer ya estábamos en deuda. Estamos en deuda con Dios porque nos dio la vida. Y cuando pensamos en esto de un solo Dios, debemos pensar también que nuestra vida depende de Él. Yo sé que muchos quizás no nos damos cuenta y vivimos tan acelerados y vivimos en un mundo tan dinámico, por decirlo suave, que no nos damos cuenta en el ritmo que vivimos que Dios es el que nos da la vida, que Dios es el que nos da cada día para vivirlo, que Dios nos da cada minuto, cada instante, que no se repiten, ¿no? Porque la vida es única. Y es verdad lo que dicen muchos, hay una sola vida y hay que vivirla. Es verdad. Pero la mayoría de los que dicen eso es para hacer cualquiera, ¿viste? Hay una sola vida y hay que vivirla, entonces se dedican a hacer desastre con su vida. Y finalmente no la terminan viviendo, sino terminan muriendo, porque se entregan a ciertas cosas que destruyen la vida. Entonces, hay una sola vida y hay que vivirla. Pero la mejor manera de vivirla es vivirla con Dios. Cuando yo digo que hay un único Dios y hay un solo mediador, estoy hablando justamente de Jesucristo. Y quiero de eso hablar ahora, ¿no? Un solo mediador. Dice en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Buda, al final de su vida, dijo: estoy en la búsqueda de la verdad. Él en realidad enseñó muchas cosas, pero nunca había encontrado la verdad, evidentemente, porque todavía la seguía buscando y murió buscándola. Y eso es lo tremendo, que murió. Jesucristo resucitó y está vivo y está entre nosotros hoy. Aunque no lo vemos, lo creemos y esa es la fe. ¿Por qué mediador? Porque justamente cuando Dios nos creó, entró un conflicto que fue entre Dios y nosotros, que fue el pecado. Y el pecado destruyó nuestra relación con este único Dios. Entonces sí o sí necesitábamos a alguien que intermediara entre nosotros y Dios. Y ahí aparece Jesucristo diciendo esta gran verdad: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Lo repito para que nos entre, para que lo veamos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo Jesús. Y es una gran verdad que nosotros vivimos y experimentamos cada día. Si vos todavía no experimentaste esto, hoy es quizás tu oportunidad para tomar esta decisión. ¿De qué manera Él intermedia? No sé si algunos de ustedes han tenido que intermediar en algún conflicto familiar, matrimonial o en algún problema de algún amigo. ¿Alguien ha tenido que intermediar, ser intermediario entre problemas entre gente, amigos, familia? ¿Quién? A ver, levante la mano, por favor. Bueno, ¿alguien de ustedes me puede decir qué es intermediar? ¿Qué es intermediar? Hablar a través de Jesús. No, pero en un conflicto. Por ejemplo, tus amigos tienen problemas y vos intermediás. ¿Cómo intermediás? ¿Qué haces? Estar en medio. Claro, estar en el medio. Bien. ¿Para qué? Para resolver el conflicto, ¿no? Y ahora, ¿qué pasaría si yo lo llevo a otro nivel? Ya no un problema familiar, un problema entre amigos, un problema de relaciones, sino un problema judicial. A mí me acusan como pastor. ¿De qué me pueden acusar? A ver, acúsenme. De fraude, gracias. Lo dijo bien claro y fuerte, ¿eh? De fraude, pastor. Me pueden acusar de muchas cosas, ¿no? Malversación de fondos. Bueno, eso no podría ser porque, Romy, creo que no hay fondos, ¿no? Pero pongámosle malversación de fondos, abuso sexual, que ahora está tan de moda, los curas, los pastores, no hay límites. Me acusan de todo eso. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a intermediar por mí?
ante la justicia. Todos están dispuestos a mandar a alguien, ¿no? Que haga la cosa, ¿no? Pero llevémoslo a un grado superior todavía. El problema judicial que yo tengo, en nuestro país no existe la pena de muerte, pero pongámosle, hagamos de cuenta que sí, y es pena de muerte. ¿Sí? El veredicto para mi causa judicial es pena de muerte. Yo tengo que morir por mis, ¿cómo se diría? Mis delitos. Por mis delitos, mis equivocaciones, errores, como sea, pero fui condenado, fui enjuiciado, fui condenado y el veredicto es la pena de muerte. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a hacer algo por mí, por favor? Por favor, ayúdenme. Bueno, te conseguimos un buen abogado. Jesús no es mediador entre un conflicto de relaciones entre Dios y el hombre. Jesús es mediador en el sentido de que Él se pone en el lugar nuestro, en nuestra causa ante Dios. ¿Se entiende? Por eso dice en Isaías 53, algo tremendo, no sé si se alcanza a leer, pero yo se lo leo. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es lo que hizo Jesús. Y nosotros, ¿por qué tuvo que hacer eso Jesús? Por lo que dice el versículo siguiente, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, Dios, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Tremendo, ¿verdad? Gracias, Señor. Porque ninguno de ustedes se quería jugarla por mí. Y el Señor sí se la jugó por mí. Y se entregó en mi lugar. Para que yo quede libre de la condena eterna que causa y produce el pecado. Agrego, me gusta a mí leer muchos versículos, perdón. 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Fíjense lo que va a decir, el justo, Jesucristo siendo justo, padeció por los pecados de los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a ese único Dios del que hablábamos hoy. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y si les queda duda, 2 Corintios dice, al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y aclaro un cachitito esto último porque es muy impactante. A mí cuando yo lo entendí me impactó. Después de muchos años de ser creyente, de ser cristiano, no había entendido esta palabra. No había entendido lo que realmente Jesucristo hizo por nosotros. Porque la mayoría de nosotros tenemos un trasfondo religioso, católico, evangélico, o de alguna manera conocemos que Cristo murió en la cruz. Pero no entendimos qué fue lo que hizo Cristo en la cruz en sí. Y la mayoría lo decimos, sí, Jesús, usamos crucifijos, nos persignamos, algunos, nosotros creemos que no, pero muchos tienen un conocimiento de que Cristo murió en la cruz, que Dios envió a su Hijo, y entienden un poco todo eso, pero la profundidad de lo que hizo Cristo en la cruz, muchos no la entendemos. Y es esto, que Jesucristo, para morir en la cruz, se hizo pecado. El que nunca había pecado, se convirtió en pecado. El que nunca fue injusto, se convirtió en injusto. ¿Para qué? Para que al tomar las injusticias y los pecados de todos nosotros, cuando muere en la cruz, elimina el poder del pecado sobre nuestras vidas. Por eso no entiendo por qué ustedes siguen pecando. ¿Por qué? No, eso es aparte, ¿no? Entre paréntesis. Cristo en la cruz mata el pecado y el poder que el pecado tenía sobre nosotros. Por eso somos libres. Si hay algo de lo que tenemos que ser libres, viste que hablamos tanto de la libertad de esto, la libertad de acá, la libertad de allá, pero la mayoría de nosotros
fuimos libertados del pecado porque éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de aquello que nos dominaba y que no podíamos tener el control. Como engañosamente muchas veces nos dijimos, no, qué tranquilo que yo tengo el control. Cuando viene alguien a decirte, che, pará un poco de tomar. Nada, qué tranquilo, yo tengo el control. Che, ¿por qué no parás un poco con el...? No, pero me hace bien. Yo cuando tengo que rendir una materia, la mejor manera de ir a rendir la materia es antes fumarme... Ay, no. ¿Por qué son tan tímidos en decir lo que hablamos siempre? Me fumo... ¿Cómo se le dice ahora? Bueno, yo en mi época era un porro, pero... Un faso. Sí. Un faso. Con uno. Después cuando salgo y que me fue bien para celebrar, me fumo otro. El otro día hablábamos en el grupo Nolmos el viernes, que hablando de cómo nosotros reaccionamos culturalmente, ¿no? Cómo reaccionamos ante las situaciones de presión. Necesitamos una válvula de escape, una vía de escape, y muchas veces esa vía de escape es ir a la droga, al alcohol, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando la mayoría de la gente, no ustedes, ¿no? Porque ustedes son todos creyentes y son buena gente, qué sé yo, pero la mayoría de la gente, ¿qué hace cuando está bajo presión, tiene problemas, tiene dificultades y necesita desahogarse un poco, necesita desenchufarse? Y ahora llego a casa o voy por ahí antes de llegar a casa, porque en casa no puedo porque está la vieja y no me deja, pero ¿qué haces? Ay, vos lo dijiste muy fuerte. Una fresca. Una birra. Algo para... Cualquier cosa. Sí, y empezás con la birra, después seguís con... ¿Con qué se sigue después? No sé, yo ya perdí el mate con vodka, ¿no? Bueno, pero mucha gente trata de desenchufarse, desconectarse en el alcohol, en la droga, porque eso sí te ayuda, te desconecta, pero ¿cuánto tiempo te dura? Después tenés que volver a hacerlo, volver a hacerlo, volver a hacerlo, y eso te destruye. En realidad vos sos libre, pero ¿libre de qué? ¿Viste? Y acá aparece Cristo, ¿no? Que toma nuestro lugar para hacernos verdaderamente libres. Porque dice la palabra, no lo voy a leer de ahí, pero dice la palabra, conoceréis la verdad, van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Pero dice verdaderamente libres. Esto, todo lo que yo estoy hablando es por fe, si vos lo crees. Dios nos da ese privilegio y ese, entre comillas, derecho de creer o no creer, de tener la fe o no tener la fe. Vos tenés la decisión, pero sabés que un día este Dios único y este Dios que nos creó nos va a pedir cuenta de qué hicimos con el sacrificio de su Hijo en la cruz, que vino para tomar nuestro lugar. ¿Qué vas a hacer ese día? Dice Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es muy importante que nosotros entendamos que no hay forma científica de demostrar la fe. No hay forma científica de demostrar la fe. Ustedes me dicen, bueno, a ver, mostrámelo a Dios. Mostrame esto que decís. ¿Dónde está Cristo? ¿Cómo puedo comprobar esto que vos me decís? Yo te digo, no hay forma de comprobarlo. No hay forma de comprobarlo, pero científicamente. Pero hay una forma de comprobarlo, y es que vos te la juegues. Y es que vos decidas creer. Y des ese paso de fe y digas, che, voy a creer. Voy a dar ese paso y voy a avanzar. Y voy a empezar a vivir esta vida y este camino, a transitar este camino y a creer esta verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Esto no es una religión de lo que estoy hablando. Estoy hablando de una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Yo no te estoy diciendo hacete evangélico, no te estoy diciendo hacete de la Iglesia Bautista Sion, firmá acá y sé miembro de nuestra iglesia. Eso es proselitismo. Yo no estoy haciendo eso. Yo estoy
presentándote y levantando entre nosotros a la persona más maravillosa que existió en este planeta, a la persona que fue el único mediador y es el único mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Y yo creo en Jesucristo. Él cambió mi vida, Él transformó mi vida. Yo no estaría acá parado hablando, no sé dónde andaría si no fuera por Cristo. Lo que te va a salvar no es una buena vida, lo que te va a salvar no es hacer las cosas bien o hacer la tuya. Lo que te va a salvar no es una persona, una familia, un matrimonio, ni siquiera una iglesia. Lo que te va a salvar es Jesucristo. Y Jesucristo, lo vuelvo a repetir, es de verdad el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Lo dice la palabra que leímos hoy. Hay un solo Dios y un solo mediador. No busques. Claro, lo que pasa es que yo entiendo, a mí me pasó lo mismo. Cuando me enfrenté a esto, empecé a pensar lo que pensamos culturalmente todos nosotros. Pero si vas a la iglesia, no te dejan hacer esto, no te dejan hacer aquello, no te dejan escuchar música rock. Era en mi tiempo eso, ¿no? No te dejan escuchar música rock, no podés ir a los bailes, no podés tomar alcohol, no podés tener relaciones sexuales, no te podés drogar. Acá ustedes hagan todo lo que quieran. En nuestra iglesia permitimos todo. Pero después cada uno de ustedes tendrá que rendir cuenta a Dios de lo que hizo con su vida. Nosotros no tenemos una larga lista de noes, donde decimos, para ser parte de esta iglesia vos no podés hacer esto, no podés hacer lo otro, no podés hacer acá, no podés hacer allá. Es más, la iglesia es para los drogadictos, para los alcohólicos, para los que tienen problemas, para los que tienen dificultades, porque la iglesia es para la sanidad, dice la Biblia, de las naciones. No es para juzgar, no es para delimitar, decir vos de acá y yo de acá, ¿sí? Nosotros no creemos, y perdonen si me meto en un terreno medio escabroso, pero quiero dejarlo bien claro. Nosotros no creemos en un lado y en otro lado, en un pañuelo y otro pañuelo. Nosotros creemos en Jesucristo, y que Jesucristo vino a dar la vida por todos. Jesucristo vino a dar la vida no por algunos, buenos y justos, y santos que van a la iglesia. Vino a dar la vida por los peores pecadores que pueda haber sobre este planeta Tierra, y yo soy el primero. Como dijo Pablo, de todos los pecadores yo soy el primero. Entonces, ¿qué puedo levantar yo el dedo para juzgar a alguien por lo que está haciendo? O por lo que es. Vuelvo a repetir, hay un solo Dios a quien todos le vamos a tener que rendir cuenta. Y a Él nos vamos a tener que enfrentar. Y Él va a decidir cuál es el final de nuestra vida eterna. Pero ya lo anticipó y dijo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Entonces, están muy serios, che, yo estoy hablando cosas serias, ¿no? Por eso dice, voy a pasar algunos textos, pero no... Ahí. Dice Juan 1:12, un famoso texto. ¿Se animan los creyentes cristianos de hace muchos años que lo conocen este texto, leerlo en voz alta conmigo? ¿Se animan? Porque es un texto maravilloso. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién les dio potestad o poder o el derecho legal de ser hijos de Dios? ¿Y qué implica creer? ¿Ustedes me creerían a mí que yo soy de Boca? Si yo nunca digo que soy de Boca. Si yo nunca miro los partidos ni sé quién es el director técnico. La verdad que no sé quién es el director técnico. Pero ¿ustedes me creerían a mí que yo soy fanático de Boca? Si ni siquiera hablo de Boca, no miro los partidos. ¿Qué implica creer? Conocer. ¿Sí? ¿Se dan cuenta a dónde voy, no? O sea, si vos decís yo creo en Dios, pero después vos vivís como si Dios no existiera, ¿crees en Dios realmente o no crees? Dice en Romanos 10 que si confesares con tu boca, ¿ven? Hay una confesión, una declaración, hay algo que digo. ¿Qué confieso con mi boca? Que Jesús es el Señor. No tengo problema en decirlo. Yo lo digo acá en este culto y lo digo en el almacén.
lo digo en cualquier ámbito, no tengo problema en decir que Dios es el Señor, que Jesucristo es el Señor y que Él está en mi corazón y que yo le entregué la vida, porque es lo que creo. ¿Verdad? ¿Verdad? Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y dice, ¿no? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, creer implica, por lo menos lo que dice acá, creer con el corazón y confesarlo con la boca, mínimamente eso. Y en esta mañana, en este mediodía, yo quiero desafiarlos a hacer de alguna manera no solo esta declaración de la boca para afuera, sino creer con el corazón que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que es el único mediador entre Dios y nosotros y que no hay otra salida, que no hay otro camino, que no hay otra forma de vivir la vida que no sea en Cristo, porque dijo, yo soy el camino, la verdad, pero también dijo, yo soy la vida. Entonces, si Él dice, yo soy la vida, no hay otra vida de la cual puedo tomar para vivir. Y el problema de muchos cristianos es que tratan de vivir una vida doble, una dualidad, ¿sí? Diciendo, bueno, sí, yo creo en Cristo, pero lo que pasa es que lo de Dios a veces no me sirve, entonces yo tengo que hacer la mía. Porque ¿cómo resuelvo el problema que tengo con mi hijo que se droga, ¿no? Y la iglesia, no sé, no me ayuda, y yo le pedí a Dios, pero no sé, ahora lo voy a llevar al curandero para que le haga un gualicho ahí y se deje de drogar este cabezón porque está re mal. Buscan otras formas de vivir la vida. No podés resolver lo que tenés, entonces lo de Dios no te sirve, lo que dice la Biblia no es aplicable para mí. No, mis amados. Hay un camino, hay una verdad y hay una vida. Hay una verdad. Y es la que yo tengo que creer. No puedo creer otras verdades si creo en Cristo. ¿Se entiende? No por lo que digo yo, sino por lo que dice Jesús mismo. Por eso dice Jesús, de cierto, de cierto. O sea, cuando dice de cierto, de cierto os digo, está asegurando, aseverando, subrayando esta verdad. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, cree en Dios, el único Dios, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la vida. Y el pecado, la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Entonces, yo los desafío en esta mañana, aún a los creyentes de muchos años, que no sé cómo andan con Dios. ¿Cómo están con el Señor? Está bien, igual no era para que me contestaran, porque yo miro algunas caras y puedo ver cómo están con vos, Señor. Pero yo los desafío en el nombre de Jesús a renovar su fe, a volver a creer, a volver a levantar a Cristo en tu vida. Levantá a Cristo en tu vida, confesándolo, diciéndolo. Jesucristo es el Señor de mi vida, Jesucristo es el que está reinando en mi corazón. Yo le entregué mi vida a Jesús hace 34, la una me hace así que estamos perdidos, pero más de 30 seguro. 34 años hace que nos entregamos a Jesucristo, o 35 me parece. Más de 30. Y en estos 30 años hemos pasado, hermanos, penurias, problemas, dificultades, necesidades, hasta extremas, pero quiero decirles algo. Jesucristo nunca nos dejó. Siempre Él estuvo ahí. Siempre estuvo guiándonos, abriendo puertas, allanando los caminos, hablándonos, mostrándonos su voluntad. Y eso fue tremendo para nosotros porque nos cambió. Yo te puedo asegurar que Jesucristo verdaderamente es verdad, es vida y es camino. Así yo te animo ahora, ponete de pie, a hacer algo que dice esa palabra, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque a veces ignoramos lo de Dios, ahora manda a todos los hombres, ¿a qué? ¿Qué dice? En todo lugar que se arrepientan. Bueno,
quiero aclarar ahí porque dice hombres y con el tema de la inclusión y los hombres y las mujeres. No voy a usar el lenguaje inclusivo, pero sí quiero decir que cuando dice hombres está hablando de la raza humana, no está hablando del hombre género, ¿no? Si no está hablando, porque si no las mujeres dicen, ah, nosotras no. No, esta versión de la Biblia que estoy usando es muy antigua y todavía no se había actualizado. En las versiones modernas lo dice totalmente diferente. No dice hombres, sino dice seres humanos o personas o cualquier otra expresión que involucre e incluya a todos y a todas. Para que nadie se sienta afuera. Pero nos manda a todos, a que nos arrepintamos. ¿Qué es arrepentirse? Es cambiar de dirección. Yo voy hacia allá y ahora cambio la dirección y le voy a hacer caso al loco este que está hablando y voy a empezar a caminar este camino y voy a querer esta fe y voy a empezar a vivir esta vida. Eso es arrepentirse, es abandonar lo que vos estás haciendo para hacer lo que Dios quiere. Cerrá tus ojos por un momento, ahí donde estás. Y te invito a tener una experiencia personal con Jesucristo, hombre. Con Jesucristo que tomó tu lugar, que pagó el precio, que dio la vida, que sufrió tus dolores, tus enfermedades y el castigo de nuestra paz.